para deshacernos de las heridas del alma y de la influencia de los pecados generacionales. Padre, y te damos gracias en esta tarde, gracias por tu presencia, gracias por todas las cosas hermosas y maravillosas que estás haciendo en tu iglesia, Señor, de esta ciudad, en casa de mi Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú te glorificas cada día en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor, te glorificas en este lugar, y que esta tarde sea de sanidad, de liberación, de restauración para nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que tú hoy nos vas a hablar. Y, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender todo lo que tú nos vas a hablar esta tarde, Señor, y que lo pongamos por obra. Señor, no solo seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que pongamos por obra lo que tú nos enseñas, Señor, y así, Padre, nuestra vida seguirá avanzando en ese proceso de sanidad de nuestra alma, de nuestras emociones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién es el juez de toda la tierra? No ha de hacer lo que es justo. Tenemos un Dios justo. Amén. Y como en las lecciones pasadas hemos visto que los pecados generacionales y maldiciones que resultan con el tiempo son una parte esencial del plan maestro del diablo para destruir nuestra vida, ¿sí? Para arruinar nuestra existencia. ¿Qué son los pecados pecados generacionales o maldiciones generacionales? Pues todo aquello que nuestros antepasados vivieron y practicaron, que puede ser pues el mismo pecado, prácticas de brujería, de hechicería, de santería, de tantas cosas, que las prácticas también de problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución, muchas cosas que en nuestros antepasados vivieron o practicaron. Entonces, es todo eso, dice la palabra, que nosotros lo heredamos, y nosotros venimos con todas estas cosas arrastrando, ¿verdad? Algunas veces se han manifestado o se manifestaron en nuestra vida, otras veces no. Entonces, el diablo, como conoce todas estas cosas, él tiene un plan maestro. ¿Por qué? Porque él quiere destruir tu vida. Ese es su plan. ¿Y de qué manera la va a destruir? Afectando tus emociones, dañando tus emociones. Entonces, desde niños o desde antes, o sea, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí el enemigo ya está acechando nuestra vida para destruirnos. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el vientre de mamá, pues probablemente fue un embarazo no deseado, probablemente intentaron abortarte, probablemente papá se molestó porque ya era otro hijo más y te rechazaron. Desde ahí el enemigo ya está poniendo en práctica ese plan maestro para destruir nuestra vida. Entonces nacemos y nos desarrollamos como niños, como adolescentes. Entonces, como papá o mamá no nos deseaban o no estaba dentro de sus planes el tenernos, nos siguen rechazando. No estoy diciendo que esto sea general, pero pasa, ¿sí? Ha pasado. Entonces, no suplen las necesidades básicas emocionales en nuestra vida, en nuestro desarrollo, desde nuestra niñez hasta nuestra adolescencia. Entonces, toda esa etapa, que es la etapa de formación para nuestra vida, para cuando ya seamos adultos, ¿verdad? O ya siendo ya nosotros adultos, todo esto que nos afectó, el rechazo, el maltrato, el abuso,
el que no, papá o mamá no hayan estado pendiente a participar en tu vida. Entonces, todo esto afecta fuertemente nuestra personalidad. Por eso muchos de nosotros batallamos con la timidez, con la vergüenza, con la ira, con la amargura, con la rebeldía. ¿Por qué? Porque venimos cargando el rechazo y es muy fuerte. Entonces, el enemigo tiene este plan maestro para arruinarnos. Entonces, ¿cómo lo usa? ¿Cómo va desarrollando este plan? Pues trayendo a nuestras vidas eventos vergonzosos y humillantes. ¿Para qué? Para provocar esas heridas profundas en el corazón. Entonces, nada es casualidad. Todo lo que tú y yo hemos vivido desde que éramos niños, nada es casualidad. Todo ha sido un plan del enemigo para destruirnos, porque él sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros. ¿Sí? El potencial. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Destruir. Destruir ese propósito, ese llamado, ese potencial que Dios tiene para ti. Destruirlo para que tú y yo no lleguemos a cumplir ese propósito. Pero mayor es el Señor, amén, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y que podemos ahora tú y yo ser servidores de nuestro Rey y Señor. Amén. Y que nos ha ido sanando, porque esto es un proceso. La sanidad no se recibe de un día para otro. Ojalá así fuera, pero no es así. Es un proceso donde tú y yo estamos siendo sanados de nuestra alma, ¿verdad? De esas heridas, que también siendo adultos hemos sido heridos, ¿verdad? Y Él tiene que seguir ese proceso en nosotros de sanidad. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la manera que se generan los derechos legales en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual, para esclavizarnos y mantenernos enfermos emocionalmente y alejados de Dios. Amén. Y yo ato y reprendo todo espíritu de estupor y se va de este lugar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ato y reprendo todo espíritu de incredulidad en el nombre de Cristo Jesús y te vas ahora de este lugar en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué Satanás escoge pecados generacionales de la línea familiar para herirnos y arruinar nuestra vida? ¿Por qué Satanás escoge los pecados que mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta mis padres practicaron para tratar de destruirme a mí? ¿Por qué lo hizo? Bueno, el diablo aprovecha los pecados generacionales, ¿verdad? Y les decía, de acuerdo a la Biblia, estos tienen la habilidad de crear una fuerza de iniquidad que afectará de manera legal hasta 4 generaciones en una línea familiar. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el deseo a pecar. Y eso nosotros lo traemos desde que somos concebidos en el vientre de nuestra mamá. La iniquidad de nuestros abuelos y nuestros antepasados es el deseo de pecar. Hay un deseo aquí que a veces de repente el enemigo nos empuja a llevarlo a cabo. Nos lleva, nos pone la tentación, nos manipula de alguna manera. ¿Para qué? Para que tú y yo caigamos en la iniquidad y en el pecado que cometieron nuestras generaciones pasadas. Amén. Bueno, ¿cuál es el término legal o derecho legal? Es una palabra que se utiliza en los juzgados y departamentos de justicia. Entonces, para comprender esto, en toda la dimensión, los derechos que el diablo aprovecha para arruinar nuestra vida
y esclavizarnos quiere definir la palabra legal. ¿Cuándo le damos nosotros derecho legal al diablo para que él venga y arruine nuestra vida? Cuando tú y yo desobedecemos a Dios. Cuando tú y yo practicamos el pecado. Entonces ahí ya le estamos dando un derecho al diablo para que venga a tratar o a querer esclavizarnos y arruinar nuestra vida. Ese es lo que significa el derecho legal que le damos al enemigo. Entonces, por ejemplo, la palabra legal es usada para definir un principio que va conforme a lo establecido en un país y a través del cual los ciudadanos rigen su diario vivir. Ok, la Suprema Corte o el Departamento de Justicia de cada nación aplica estas leyes. Si tú y yo, ¿verdad?, desobedecemos una ley de tránsito, por ejemplo, nos pasamos el semáforo, pues ahí ya cometimos un delito y tenemos que pagar por ello, ¿sí? Y no se diga delitos más graves, ¿no? Entonces hay un departamento de justicia que va a determinar o determina, ya tiene determinado cuál es el castigo o la reprensión que tú y yo tengamos que pagar por faltar a esa ley. Entonces, en este departamento es el que determina lo que es legal y lo que no es legal, ¿verdad? Hay una diferencia entre la justicia del reino de Dios y la de los hombres. Es que la justicia de Dios es perfecta, ¿sí? Nosotros tenemos que, si fallamos, ¿verdad?, cometemos una infracción, cometemos un delito, lo que sea, nosotros tenemos que pagar, ya sea por multa, ya sea por cárcel, etcétera, porque la ley así lo dice, está establecido en la ley y la ley se debe de cumplir. Entonces, cuanto más en el reino de los cielos. ¿Sabías que en el reino de los cielos, sí, hay también un departamento de justicia? Hay un departamento de justicia. Entonces, existe, bueno, vamos a leer una escritura que nos habla de este departamento de justicia. Ay, ¿quién me pasa mi Biblia, por favor? Ahí está, dentro del zipper, perdón. Dentro de este departamento de justicia, aquí hay un claro ejemplo y quiero que me acompañes, gracias mija, al libro de Daniel. Capítulo 4. Bueno, está muy extenso el capítulo, voy a ir leyendo, me voy a ir saltando algunos versículos, ¿de acuerdo? Bueno, dice versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar,
como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos, según el rey Nabucodonosor. Pero realmente el que reinaba en Daniel era el Dios Todopoderoso. Amén. Ay, ¿dónde me quedé? Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos, que no es otro que el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, y que ningún misterio te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras, a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea una parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vayamos al verso 24. Ya puedes seguir tú leyendo el resto, amén. Esta interpretación, le dice Daniel al rey: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando, dice. Después de esta interpretación pasaron 12 meses. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo que dan a quien Él quiere. Ahí el Señor Dios le dio sueños y visiones al rey Nabucodonosor, advirtiéndolo lo que le iba a suceder si él no reconocía de que todo lo que era y todo lo que tenía venía de Dios. Entonces se le advirtió, Daniel le dio la interpretación: si tú no le das el reconocimiento a Dios, te va a pasar todas estas cosas, te vas a volver como animal y vas a alimentarte como se alimentan los bueyes, y te vas a bañar con el rocío, ¿verdad? Más adelante habla cuando el rey Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios y el Señor lo saca de esa condición, ¿verdad? Pero no hay tiempo para leer todo esto. Entonces, observemos, la historia gira alrededor del rey, ¿sí? Sus acciones de maldad y sus pecados. Asimismo, podemos observar con claridad cómo opera el departamento de justicia de los cielos, de justicia del reino de los cielos, ¿sí? Este departamento de justicia en los cielos tuvieron una sesión y estuvieron estudiando la vida del rey Nabucodonosor y pues la desobediencia. Entonces ellos se reunieron, ¿verdad? El Departamento de Justicia llegó a una resolución y se alistaban para ejecutarla. Dice la palabra que vino, ¿verdad?, un vigilante, y ese fue enviado de Dios para decretar la sentencia contra el rey por la desobediencia y por deshonrar a Dios cuando todo se lo adjudicó. Yo fui el que creé todo esto, yo fui de mi poder, por mi poder yo hice toda esta creé toda esta gran Babilonia. Entonces deshonró a Dios. Y por esa razón se cumple la visión, se cumple el sueño, y fue la justicia divina sobre de él. Entonces, existe una justicia divina celestial. Amén. Y de este departamento surgen las sentencias que deben de ser ejecutadas por ángeles como el resultado de la iniquidad y el pecado del hombre. Qué interesante está todo eso. Amén. ¿Por qué, dice el autor del manual, por qué hablo de la justicia divina en un manual de sanidad del alma? Bueno, porque para poder ser sanados, tú y yo debemos comprender cómo es que la justicia de Dios puede operar en nuestro favor. Si tú y yo le honramos a Él en todo, en todas las áreas de nuestra vida, si tú y yo nos rendimos a Él, si tú y yo le obedecemos a Él en todos sus mandamientos, pues tenemos protección, estamos protegidos y el enemigo no puede tocar nuestra alma. Entonces es necesario que tú y yo entendamos que cada vez que violamos las leyes divinas se generan derechos legales para atarnos, herirnos y encadenarnos espiritual y emocionalmente. Hay personas que viven encadenados espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, que no pueden ser libres, que no pueden vivir una vida plena, porque el enemigo los tiene atados. ¿Por qué? Porque abrieron derecho legal.
Cuando tú y yo caemos en pecado, abrimos una puerta y le damos derecho legal al enemigo para que venga y destruya no solo mi vida, sino la de mi familia. Porque el enemigo va con todo. Entonces, tú y yo tenemos que saber que si violamos las leyes divinas, se generan derechos legales. Se abren puertas. Por eso tenemos que corregir nuestra vida. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra, antes éramos ignorantes y vivíamos como veíamos que vivían los demás. Hacíamos lo que veíamos que hacían los demás, ¿verdad? Y aunque no éramos creyentes, la ley divina se aplica aún en el inconverso. Porque tenemos una conciencia y sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Verdad? Hay moral en nosotros, sabemos lo que es moral y sabemos lo que es inmoral, aunque no conozcamos a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ese es el plan del enemigo, perdón. Y precisamente en este punto donde el diablo toma ventaja, pues muchos de los creyentes no saben absolutamente de cómo funciona todo esto, cómo funciona la justicia de Dios, y violan sus leyes y mandamientos una y otra vez. Y como consecuencia de estas infracciones se generan esos derechos legales que el diablo va a aprovechar para herirnos. Lo va a aprovechar para arruinar nuestra vida. Cada vez que nosotros pecamos y practicamos la iniquidad, eso va a generar una fuerza que afectará nuestra descendencia hasta la cuarta generación. Y veíamos en lecciones pasadas que las generaciones, los pecados generacionales o las maldiciones generacionales se van heredando a nuestras generaciones siguientes. Entonces, si mi bisabuelo fue un hombre que defraudaba, por ejemplo, ¿verdad? Hacía fraudes, mi bisabuelo. Ese pecado es un pecado generacional que está en mi línea familiar, podríamos decir. Mi abuelo no era así, pero estoy poniendo un ejemplo. Bueno, que yo sepa. Pero ese pecado de fraude viene en la línea generacional familiar. Entonces nosotros, tú puedes decir, bueno, yo llevo una vida correcta, podríamos decir, ¿verdad? No perfecta, pero tratamos de vivir bien delante de Dios y cumplir con Dios, ¿verdad? Pero uno de mis nietos, que ya es un joven, anda haciendo fraudes. Un ejemplo. Y yo me pregunto, ¿pero por qué está haciendo eso si nosotros nunca le enseñamos, nunca le dimos un ejemplo? Pues resulta que la iniquidad está en él. Entonces algo despertó eso. Y fue el pecado. Despertó la iniquidad, cayó en el pecado de fraude. Entonces, para que tú y yo, nuestras generaciones sean bendecidas, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, sean bendecidos en Dios, tú y yo tenemos que romper con esas maldiciones generacionales. Y solo lo hacemos en Cristo. Cristo es el que lo hace. Amén. Entonces, esto desafortunadamente no dejará de suceder hasta que alguien decida poner en práctica los principios de la justicia de Dios. Y gracias a Dios, yo le doy las gracias a Dios por mi vida, por la vida de ustedes, porque aquí estamos. Amén.
creyéndole a Él. Batallando con cosas, sí, todos batallamos con cosas. Pero estamos en el camino hacia la liberación y la restauración de nuestra vida. Estamos en ese proceso de sanidad de nuestra alma. Así es que no hay que sentirnos mal, sino darles gracias a Dios porque estoy dentro. ¿Verdad? Estoy dentro y estoy en el proceso. Y el Señor está sanando y el Señor está liberando. Así es que, pues toda la gloria sea para Él. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, ¿hay consecuencias? Sí, hay consecuencias cuando tú y yo le fallamos a Dios, cuando tú y yo no le cumplimos a Dios. Entonces, a veces nos podemos preguntar con asombro, ¿no? Que esto no es justo, si fueron mis abuelos, mi bisabuelo, el que lo hizo, ¿por qué tengo yo que pagar o por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Verdad? Bueno, la ley de Dios siempre estará en operación independientemente si tú y yo lo sabemos o no lo sabemos, y lo explicaba en un principio, ¿no? Ay, es que yo no sabía que tenía que ser alto en la luz roja, ¿verdad? Y me pasé el semáforo. Tal vez no lo sabías, ¿verdad? Pongamos el ejemplo, pero sí lo sabemos. Pero aún así la ley se cumple. Aún así la ley se cumple. Recuerdo una vez, hace ya varios años, veníamos de Mexicali. Tengo primas que viven en Mexicali, y una vez estando nosotros de visita allá, nos venimos en carro, ¿verdad? Y mi prima nos traía de regreso. Y entramos a Tecate, y en Tecate se pasó varios semáforos, y pues luego la detuvo el policía. Dijo, señora, se acaba de pasar los semáforos. Y mi prima, pues toda nerviosa, le dijo, es que no sabía que había semáforos, o sea, no los había visto. Y el policía dijo, pero sí los conoce, ¿verdad? Entonces, así somos, aunque no conozcamos plenamente las leyes, ya sean las leyes de tránsito, las leyes, ¿verdad?, que el gobierno tiene, aun cuando no las conozcamos, se nos aplican, ¿verdad? Y nada de que yo no sabía, a mí nunca me dijeron, ¿no? Se cumplen. Y así es lo mismo con el Señor, con la ley del Señor. Amén. Con la justicia divina. Dice el Salmo 7:11, Dios es justo juez. Él hace justicia. Cuando tú y yo le pedimos justicia, como decía aquella viuda, no, hazme justicia, Señor, delante de mis adversarios. Y Dios le hizo justicia a esta mujer. Amén. Quizás te estás preguntando por qué tengo que pagar por la iniquidad de mis padres. Pues afortunadamente no tenemos por qué pagar por ellos, ¿verdad? Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, proveyó una manera para que esto no suceda. Y de esto se trata este manual, estas enseñanzas, ¿verdad? Para saber que tú y yo no tenemos que pagar por los pecados de nuestros padres o de los antepasados. Que a través de usted se inicie una nueva generación. Amén. Una nueva generación. Quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de ser creyentes desde niños. Quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de crecer en cuna cristiana, como dice. Nuestros padres no conocieron a Dios. Bueno, mi mamá se convirtió, pero ya siendo mayor. Pero no crecimos siendo cristianos. A nosotros nunca se nos enseñó la Biblia, nunca fuimos a una iglesia, íbamos a la católica cada no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero no se nos enseñó, no tuvimos una vida
cristiana como la que hoy vivimos. Entonces, por ignorancia se cometieron muchos errores, hubo muchas cosas que se vivió en casa. Amén. Entonces, a través de todo este estudio que hemos estado teniendo, el Señor nos está enseñando para que nuestras próximas generaciones, ¿verdad?, sea de personas bendecidas. Que se corte toda línea generacional de maldición y de pecado. Y que a partir de este tiempo que nosotros estamos aprendiendo de Dios, Dios nos está enseñando, bueno, desde aquí, mi línea familiar, que son mis nietos, mis hijos, mis nietos y mis otras generaciones, sea una generación bendecida. ¿A cuántos no les gusta eso? ¿Les gustaría hacer? A mí sí. A mí sí. Entonces, como padres, tú y yo tenemos la gran responsabilidad de enseñarle a nuestras nuevas generaciones. Y qué bonito sería que el bisnieto dijera, yo me acuerdo de mi bisabuela, o yo me acuerdo de mi abuela, ¿verdad? Que era una mujer o era un varón, mi abuelo, lleno de Dios y, ¿verdad? Sería hermoso eso. Tenemos que dejar un legado a nuestras generaciones. Bueno, gloria a su nombre, amén. Ahora vamos a leer Ezequiel 18:23. Dice, quiero yo la muerte del impío, o sea, del pecador. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, si nosotros nos apartamos de los malos caminos donde hemos andado o donde andamos quizás, ¿verdad? El Señor es justo. El Señor no quiere que tú y yo nos perdamos. ¿Y qué quiere decir perderme? Bueno, que nos perdamos en nuestros delitos y pecados. Porque si estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, nuestro destino es el infierno. Pero Él no quiere eso. El Señor quiere que tú y yo nos apartemos de nuestros malos caminos para que tú y yo que nuestro destino sea ya con Él. Y no vivamos una eternidad en el infierno, amén, sino una eternidad con el Señor. Dice Proverbios 24:12, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ezequiel 18:30 dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué nos dice el Señor? Apártate de tus malos caminos, ¿verdad? Y no te va a alcanzar la iniquidad, la transgresión a tu vida y a tus futuras generaciones. Entonces, estos versículos están hablando de que Dios es justo, ¿verdad? Y que Él está contra la maldad. Tenemos a un Dios todopoderoso, al vencedor, al victorioso, que Él peleó y dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo, ¿verdad?, seamos salvos en Él y recibamos la justicia de Dios. Dios dejó muchas formas para probarnos su existencia y para discernir lo que es correcto o incorrecto delante de su presencia. Amén. La misma naturaleza prueba la existencia de Dios
y que nuestra conciencia siempre nos va a advertir al intentar violar una ley moral de Dios. Cuando el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, Él nos redarguye de pecado. Y si yo tengo la intención de hacer algo en contra de Dios, de su ley y de sus mandamientos, el Espíritu Santo me lo va a advertir. Hey, no hagas eso. Pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. Como al rey Nabucodonosor, se lo advirtió. Si tú haces esto y esto, esto y esto te va a suceder. Y él desobedeció. Se dio toda la gloria para él. Le robó la gloria a Dios. Entonces, Dios siendo justo, pues cumplió con esa advertencia que le había hecho. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dice, solo pretendo establecer que nadie es inocente de violar la ley de Dios y que con base a estas violaciones, tarde o temprano, Dios tendrá que ejercer su juicio. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos guarde. Dice la palabra en Éxodo 26, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces dice, el Señor va en contra de la idolatría. Totalmente en contra de él. Y la idolatría no significa nada más a tener un santo en el mueble de tu casa. Eso es idolatría, pero no solamente es eso. La idolatría es todo aquello que tú pones en primer lugar antes que Dios. La idolatría es todo aquello que significa lo primero para ti. Y puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu vida misma, hasta tu carro. Idolatrando. Y eso va en contra de Dios, de su ley. Amén. ¿Cuántas personas no? Miren, yo he conocido personas que me piden oración. Ore por mi mamá, ore por mi hermano, por mi hijo, que están enfermos, ore esto, ore aquello. Y lo hacemos. Y yo les comparto a ustedes, hay que apoyar, ¿verdad? En oración. Y lo hacemos. Y la persona se sana, ¿verdad? Se hace el milagro. Pero en vez de venir a dar a gracias y reconocer la grandeza de Dios, a mí me tocó escuchar un caso que saliendo es su familiar del hospital cuando estuvo muy enfermo, esta persona llevó a su familia a que le hicieran, ¿cómo se llaman? No eran limpias, esos que van con las piedritas y con no sé qué para relajarse y que no sé qué tanto. Acupuntura, todas esas cosas. Y cuando yo me enteré, ahora sí que me dio celo santo y enojo santo. ¿Cómo es posible
que le puedan dar la gloria al hombre o a las cosas que utilizan que a Dios, que es el que hace el milagro. ¿Cómo es posible que se acerquen a los ídolos que tienen y le crean más al ídolo que a Dios? ¿Cómo es posible que le crean más al diablo lo que te dice el diablo que lo que el Dios te está diciendo? Porque hay personas que le están creyendo más al diablo, aunque están viendo en los milagros, aunque están viendo esa liberación y esa sanidad que Dios está haciendo en sus vidas, pero ellos siguen atados y esclavizados. ¿Por qué? Porque le han dado derecho legal al enemigo, porque no han corregido su vida. Entonces, si tenemos puertas abiertas, le damos el derecho legal al enemigo, así nos liberen 50 veces aquí, los demonios nos seguirán atormentando porque no cerramos esas puertas. Porque no corregimos nuestra vida. Y seguimos dándole derecho legal al diablo. Y el diablo viene y te atormentan, sus demonios vienen y te están atormentando con pensamientos, con recuerdos, acusándote de todo lo incorrecto que estás haciendo. Y están atormentados y no pueden dormir, no tienen paz. Oye, decídete. O le crees a Dios o le crees a los demonios. Decídete. O le cumples a Dios o seguirá siendo atormentado. Eso es real. Esto es muy real. No, yo no creo en el diablo. Pues aunque no creas en el diablo existe. Yo no creo en estas cosas, la brujería, la hechicería, todas esas cosas yo no la creo. Pues aunque no la creas, existe. Y te afecta tu vida y la vida de tu familia. Es real. Y Dios es un Dios justo. Y si nosotros le damos derecho al diablo, el diablo va a hacer lo que quiera en nuestra vida y familia. Porque el único que le da el derecho al diablo para que el diablo venga y destruya tu vida, eres tú mismo. Porque luego culpamos al pobre diablo. Ay, es que el diablo me atacó, es que el diablo me hizo. Pues hay que revisar por qué nos está atacando, por qué nos está atormentando. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que obedecerle a Dios. Si yo obedezco a Dios en todo lo que Él me dice que haga, pues mi vida va a ser bendecida y protegida por Él. Y mi familia, y esta congregación. Pero si yo le empiezo a fallar a Dios, si yo vivo en desobediencia, hay un derecho legal donde el diablo me va a venir a atormentar a mí, a mi familia y a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Porque Dios me ha puesto como cabeza en esta casa. Entonces tú como padre y como madre, si tienes puertas abiertas y les has dado derecho legal al enemigo, tus hijos están siendo afectados. Tu hogar está siendo afectado. Tu familia. ¿Pero cómo? Pleitos, gritería, maldiciones y muchas otras cosas están sucediendo. La división familiar. El diablo viene a dividir. Y muchas cosas. El diablo, su plan es destruirte, destruirnos, destruir nuestro hogar, nuestra familia. Tenemos que obedecer. Tenemos que corregir nuestra vida. Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo que tú y yo ya sabemos
que no debe de ser en nuestra vida. Porque hay una conciencia y tenemos al Espíritu también, al Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado. Nosotros decidimos si seguimos en lo mismo o corregimos nuestra vida. Entonces el Señor, que es tan fiel y hermoso, ¿cómo no nos ama? Él no quiere el mal para ti. Él no quiere verte destruido. Él no quiere verte atormentado por demonios. Él no quiere ver tu matrimonio fracasado. Él no quiere ver tus hijos perdidos. Él no quiere nada de eso. Por eso dice la palabra, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo lo que ahorita tú no tienes, te va a llegar. Todo lo que tú necesitas para tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú necesitas, según la voluntad de Dios, tú lo vas a recibir. Amén. Primero busca el reino de Dios y su justicia. A Él sea toda la gloria. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Intensifique sus espacios de tiempo en la presencia de Dios. No debemos de tomar esto a la ligera. Amén. Necesitamos buscar la presencia de Dios más que nunca. Comencemos a orar. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Ora. Y ahí en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, tú vas a recibir tu sanidad. Desafortunadamente, iglesia, y esto lo hablo en general, desafortunadamente creemos que si el hombre o la mujer no viene e impone manos, yo no voy a recibir la sanidad. Es que yo necesito ir con el pastor para que ore por mí, para que me sane. Y vamos con el pastor, el profeta, quien esté ahí ministrando, y vamos con ese deseo de recibir ese milagro. Y el hombre ora por ti y resulta que no recibes la sanidad. Entonces dices, no, el pastor ha de andar en pecado porque no recibí la sanidad. Porque luego le buscamos, ¿no? ¿Sabes? No es el hombre. No somos nosotros, es Él. Es Él el que sana y el que restaura. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Sabes qué debemos de pedirle a Dios? Que abra nuestros ojos espirituales para recibir todo esto que les he estado hablando, y que el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Porque la dirección de Dios es de suma importancia en nuestra vida. Porque cualquier sanidad solo va a ocurrir en la presencia de Jesucristo y del Espíritu de Dios. Amén. Ore para que Dios le abra el entendimiento y le ayude a vislumbrar cómo es que operan los principios legales de la justicia divina en su diario vivir. Amén. Que nos abra los ojos espirituales. Yo un día orando por uno de mis hijos que andaba medio rebeldito, siendo adolescente, le dije al Señor, ábrele los ojos espirituales y que vea en el ambiente espiritual donde anda. ¿Y qué creen que pasó? Se los abrió y empezó a ver en ese ambiente con esos amiguitos que no andaban haciendo nada bueno,
empezó a ver demonios en sus rostros. Y llegó a casa pálido, asustado. Mamá, vi esto y aquello, y dije, gloria a Dios. El Señor le mostró en qué ambiente andaba metido. El Señor es real. Lo espiritual es real, tanto bueno como malo. Y nosotros, el Señor nos abre los ojos espirituales para que nos demos cuenta. Y si tú y yo estamos orando por nuestros hijos, el Señor nos va a mostrar si ellos andan en malos pasos. Un día también otro de mis hijos, no voy a decir quién porque esto está grabado, pero se andaba pinteando la escuela. Y el Señor me dijo, levántate y ve a la escuela. Y fui a la escuela y ella no se encontraba ahí. Ella ya dije. No se encontraba ahí. Y me fui a buscarla y sí la encontré. Pero el Señor me dio dirección y me dijo por dónde irme y todo, y la encontré. Ya dije quién es. Pero es Dios el que nos prevé de todo esto, nos previene. Es Dios. Nuestros hijos, tus hijos, aunque anden allá en el party, en la fiesta, no van a tener paz. No van a tener paz. El Espíritu Santo los va a redarguir. Y según ellos se la pasan bien suave y que todo esto y que aquello. Pero ¿saben qué? El Espíritu. El Espíritu. Miren, hasta la piel chinita se me... ¿Saben por qué? Porque ellos no pertenecen al mundo. Ellos pertenecen a Cristo. ¡Aleluya! Y ellos van a estar aquí un día. Ellos van a venir. Y aunque te pongan 1000 excusas y digan, no, yo no quiero esto, tú no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que Él dice y Él hace en nuestras vidas. Amén. Y hermanos, se los estoy diciendo porque yo ya lo he vivido. Porque he pasado por muchas cosas. Y a veces los hijos no quieren. A mí ni me invites a tu iglesia porque yo no voy a ir. No, ¿sí? No vayas. No vayas. El Dios te va a hacer manita de coche y te va a traer. Amén. Y así se vayan nuestros hijos. Así anden en el mundo haciendo cosas. Aún ahí Dios los va a redarguir. Aún ahí ellos se darán cuenta que no pertenecen. No pertenecen a ese mundo. Cuando uno de mis hijos se alejó de Dios, por 5 años se alejó de Dios. Cómo sufrí, lloré yo. En ese tiempo pues, yo ignoraba muchas cosas, no conocía mucho lo que era la intercesión y la guerra espiritual y todas estas cosas. Y pues sufría. Y un día el Señor me dijo, ayuna 7 días por Él. Y me puse a ayunar. Era la primera vez que ayunaba 7 días corriditos. Y ayuné. Y el Señor me dio un sueño. Y yo miraba a mi hijo en el primer asiento. Yo estaba a la mitad de allá. Y yo miraba cómo los demonios lo estaban atormentando. Y me levanté para venir a orar por él.
Y cuando venía a la mitad del pasillo, algo me detuvo. ¡Pum! Y me dijo, suéltalo, porque esto es entre él y yo. Porque uno como madre o como padre llora, ay, mi hijo, parecemos la Llorona, ¿no? Ay, mi hijo, y ore por mi hijo, pastor, líder, hasta los que vienen de invitados, ore por mi hijo. Y así estamos, así estaba yo. Así estaba yo. A todo mundo invitado que llegaba a la congregación, yo les pedía oración, y mi hijo, y mi hijo, y mi hijo. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, suéltalo, porque le estorbamos a Dios. Creemos que, estoy orando, le estamos estorbando a Dios, porque oramos desde el alma, las emociones. Y cuando el Señor me mostró eso, lo solté. Está bien, Señor. Seguí orando por él, pero no con esa angustia y ese dolor con la que yo oraba. Y yo nomás lo bendecía y lo bendecía. Pasó un año, exactamente un año después de lo que el Señor, de ese sueño. Un año, él volvió a los pies de Cristo. Un año después, él volvió a los pies de Cristo. Después de que, ahora sí, andaba, pues como andan los jóvenes. Pero sabes, el Señor nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nunca. Así es que pronto vas a ver a tus hijos. Pronto. Porque esa es voluntad de Dios. Cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Somos familias. Somos familias que le servimos a Dios. Y aunque yo venga solita aquí, yo siempre lo declaro, mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Y yo lo creo. Están en procesos. Yo soy paciente. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. No me desanimo. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. Si yo no le creyera a Dios, yo estuviera llorando todavía. Pero es Dios el que lo hace. Simplemente busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ellos van a venir. Amén. Ellos van a llegar. Pónganse de pie. Pónganse de pie.